Nemesio Oseguera Cervantes no cayó por un satélite, ni por una gran traición militar, ni por una operación imposible de imaginar. Cayó por una cabaña escondida entre los pinos de Tapalpa, por una mujer que no era su esposa, y por una noche en la que el hombre más buscado de México olvidó la regla que lo mantuvo vivo durante más de 15 años. Nunca dejar huellas donde el deseo puede convertirse en sentencia. Durante años, el Mencho fue presentado como un fantasma. Burló cercos operativos, drones informantes y alrededor de 30,000 soldados que lo buscaron sin descanso. Pero el final no llegó en una fortaleza, ni en una guarida blindada, ni en una batalla que confirmara la leyenda que él mismo había construido. El final llegó en Jalisco, cerca del rancho El Pinto, a unos 7 kilómetros del centro de Tapalpa, dentro de un refugio que parecía seguro porque estaba rodeado de árboles, niebla y silencio. Lo que hizo vulnerable a Nemesio no fue únicamente la enfermedad que ya le destruía los riñones. Tampoco fue solo la edad, ni el cansancio acumulado después de décadas de persecución. Fue la ruptura íntima con Rosalinda González Valencia, la mujer que había sostenido su ascenso desde la sombra, la esposa legal, la estratega financiera, la jefa que convirtió el apellido Valencia en llave de entrada para un hombre que había nacido lejos del poder. Rosalinda no era una figura decorativa dentro de aquella historia. Nació en 1963, en el Naranjo, Michoacán, en una familia donde la pobreza no era una etapa sino una condena diaria. En aquella casa había 18 hijos, 10 varones y 8 mujeres. Crecían entre paredes humildes, sin electricidad, sin agua corriente, y con el polvo de la tierra pegado a los pies. Sus padres, Abigail y Estela, levantaron a sus hijos bajo una disciplina marcada por el trabajo, la escasez y la obligación de sobrevivir. Rosalinda aprendió muy pronto que el poder no se mendiga. Se organiza, se protege y se multiplica. Creció viendo a su familia transformarse en un clan donde la lealtad de sangre era más importante que cualquier ley. En ese ambiente nació el carácter que más tarde la convertiría en una pieza esencial de una estructura criminal. Ella no necesitaba gritar para mandar, no necesitaba aparecer para controlar. Su fuerza estaba en la discreción. Nemesio, en cambio, venía de otra clase de hambre. Apenas terminó el 6º grado de primaria y a los 20 años cruzó hacia San Francisco buscando una salida que Michoacán no le ofrecía. Pero Estados Unidos tampoco fue el sueño prometido. En 1992, fue arrestado con 5 onzas de heroína. Aquel expediente lo marcó, lo devolvió a México y lo obligó a regresar con el orgullo herido pero con una lección aprendida. Para sobrevivir no bastaba la fuerza. Había que conocer el sistema desde adentro. Por eso, al volver, Nemesio hizo algo que revelaba su instinto frío. Se convirtió en policía en Tomatlán y Cabo Corrientes. De día usaba uniforme. De noche aprendía cómo se movían las grietas del Estado, dónde estaban los puntos débiles, quién obedecía por miedo, quién podía comprarse y quién podía quebrarse. Esa doble vida le dio una ventaja decisiva. No solo conocía la calle, también conocía los pasillos de la autoridad. En 1996, Nemesio Oseguera Cervantes y Rosalinda González Valencia se casaron. Aquel matrimonio no fue solo una unión sentimental, fue una alianza de hierro. Ella aportaba apellido, capital, estructura financiera y visión empresarial. Él aportaba violencia, disciplina táctica y una ambición que no conocía límites. Rosalinda vio en Nemesio al brazo que su familia necesitaba. Nemesio vio en Rosalinda la puerta que podía llevarlo de la marginalidad al mando absoluto. Juntos construyeron algo mucho más grande que una pareja. Construyeron una maquinaria. Rosalinda lavaba dinero, ordenaba recursos, sostenía contactos y ayudaba a dar apariencia de legalidad a lo que nacía de la sangre. Nemesio limpiaba el terreno con fuego. Él imponía miedo. Ella convertía ese miedo en estructura. Él conquistaba territorios. Ella los hacía rentables. Esa combinación fue la base del imperio que después sería conocido por sus siglas más temidas. Entre 2009 y 2010, el mapa criminal de México se sacudió. La captura de varios líderes, incluidos nombres como El Lobo y El Tigre Valencia, y la muerte de Nacho Coronel, abrieron un vacío de poder. En ese espacio surgió el cartel Jalisco Nueva Generación.
Lo que empezó como una facción ligada a los torcidos, pronto se convirtió en una fuerza capaz de desafiar al Estado mexicano y de proyectar su influencia más allá de Jalisco. El Mencho era el rostro del terror. Rosalinda era el engranaje invisible. Según el relato bajo su mano, se articuló una red de 70 empresas, restaurantes de lujo, inmobiliarias, concesionarios de autos y marcas de tequila. Servían para mover dinero con apariencia de normalidad. Mientras la violencia crecía en las calles, la oficina intentaba convertir la fortuna ilegal en negocios respetables. Esa era la verdadera dimensión de la jefa. El 1 de mayo de 2015, el país entendió hasta dónde había llegado esa estructura. Ese día una ofensiva coordinada incendió Jalisco. 15 municipios fueron golpeados. 39 personas murieron en una sola jornada. El hecho que heló al gobierno fue el derribo de un helicóptero Cougar del ejército con un lanzacohetes. No era solo una emboscada, era un mensaje de guerra. El cartel demostraba que podía enfrentar al Estado con logística a fuego y una audacia que parecía impensable. Rubén Oseguera González, conocido como el Menchito, era el heredero natural. En 2015 fue detenido en Zapopan. En 2020 fue extraditado a Estados Unidos. Después terminó bajo el peso de una condena de cadena perpetua, más 30 años confinado en ADX Florence, la prisión de máxima seguridad en Colorado conocida como la Alcatraz de las Rocosas. Para una madre no hay joya ni cuenta bancaria que compense saber que un hijo puede pasar el resto de su vida encerrado entre concreto silencio y vigilancia. La hija menor, Laisha Michelle Oseguera Cacho, tuvo un giro todavía más oscuro en el relato. A los 21 años parecía mantener un perfil bajo y administrar una pequeña cafetería. Pero tras el arresto de Rosalinda en 2021, la rabia la arrastró hacia una represalia directa. Se le atribuyó la orden de secuestrar a 2 elementos de la Secretaría de Marina en Zapopan. Ese acto convirtió su nombre en una sombra más dentro de la persecución. El apellido que debía protegerla se volvió una marca imposible de borrar. Mientras sus hijos pagaban el costo del imperio Nemesio, enfrentaba otra condena más íntima. Su cuerpo se estaba derrumbando. Los informes citados en la historia hablan de una insuficiencia renal severa. El hombre que había dominado territorios enteros dependía de máquinas de diálisis médicos clandestinos y desplazamientos cada vez más riesgosos. El poder le permitía comprar armas, lealtades y silencio, pero no podía devolverle la salud. En esa fragilidad apareció Guadalupe Moreno Carrillo. Ella no era Rosalinda, no cargaba el peso del apellido Valencia, ni la historia de los 18 hijos de El Naranjo, ni la red de 70 empresas, ni la carta a la jueza, ni las cicatrices de los hijos encarcelados. Guadalupe representaba otra cosa, un refugio emocional para un hombre que se sabía perseguido por la muerte. Una compañía que parecía consuelo, pero terminó funcionando como grieta. Ahí estuvo el error fatal. Rosalinda había representado durante décadas la discreción y la estructura. Guadalupe representó la exposición. El Mencho había sobrevivido porque reducía el margen de descuido. Pero, al buscar compañía en un refugio prohibido, abrió una puerta que sus enemigos necesitaban. La traición no fue solo sentimental. Fue operativa. La intimidad se volvió coordenada. El 22 de febrero de 2026, la historia marca el final. Esa mañana en las colinas de Tapalpa, la inteligencia militar habría cerrado el cerco. La cabaña ya no era santuario, era objetivo. 6 helicópteros de combate rompieron el silencio del bosque. Las fuerzas especiales descendieron con precisión, neutralizando perímetros de seguridad antes de que los escoltas pudieran reorganizarse. La niebla, los pinos y el terreno húmedo se mezclaron con el humo de las explosiones. Entre los hombres que cayeron estaba Hugo alias El Tuli. Su nombre aparecía ligado a una recompensa infame de 20,000 pesos por cada soldado asesinado. Pero aquella mañana el dinero no compró protección. Su caída abrió la línea de defensa y dejó a Nemesio más expuesto que nunca. El hombre que alguna vez parecía rodeado por un muro invisible, quedó reducido a un fugitivo herido, enfermo y acorralado. Nemesio fue alcanzado por esquirlas. Intentó escapar hacia la espesura, arrastrándose entre el buque que durante años le había servido de refugio. Pero ya no era el mismo hombre. La insuficiencia renal, las heridas y el agotamiento lo vencieron.
Sus pasos dejaron sangre sobre la tierra de Jalisco. En ese instante el mito se quebró. El jefe que desafió al Estado se convirtió en un hombre solo respirando con dificultad, sin ejército suficiente y sin la mujer que había sostenido su trono. Fue encontrado en un claro del bosque. No hubo discurso final, ni imagen heroica, ni resistencia capaz de salvarlo. Los soldados lo levantaron con urgencia y lo subieron a un helicóptero militar. La intención era mantenerlo con vida para llevarlo ante la justicia. Pero el cuerpo ya no obedecía. Mientras la aeronave sobrevolaba los cerros de Jalisco, el corazón de Nemesio Oseguera Cervantes dejó de latir. Murió en el aire. No en un palacio, no rodeado de su familia, no protegido por su esposa, no acompañado por los hijos que su vida había condenado. Murió suspendido entre el cielo y la tierra, custodiado por sus enemigos, lejos del calor de cualquier hogar. Esa imagen resume el derrumbe de un hombre que creyó poder dominarlo todo, pero no pudo dominar la enfermedad, la soledad ni las consecuencias de sus decisiones. La noticia no trajo paz inmediata. Según el relato, la muerte del Mencho encendió una reacción brutal. 7 estados fueron golpeados por la violencia. Más de 250 bloqueos paralizaron caminos y ciudades. 58 personas murieron en menos de 24 horas. La caída del líder no apagó el incendio. Lo esparció, como si el imperio, al quedarse sin cabeza, respondiera con furia ciega. Entre las víctimas de aquella jornada, apareció una tragedia que vuelve inútil cualquier discurso de poder. En Zapopan, una joven madre con 3 meses de embarazo murió por una bala perdida frente a sus hijos. No era jefa, no era escolta, no era parte de ninguna guerra criminal. Era una mujer que representaba a los inocentes que siempre pagan la factura de los imperios violentos. Su silla vacía dice más que todas las frases. El dolor también golpeó a las fuerzas de seguridad. El general Ricardo Trevilla fue descrito llorando ante las cámaras al hablar de sus hombres caídos. 25 familias de la Guardia Nacional recibieron esa noche una bandera doblada en lugar de un abrazo. En una guerra así, los números nunca son solo números. Cada cifra arrastra un nombre, una casa, una madre, un hijo, y una ausencia que no se repara. Otro nombre atravesó la historia como una sombra persistente. Iván Morales, sobreviviente del helicóptero derribado en 2015, vivió con quemaduras en el 70% de su cuerpo. Su recuperación fue presentada como un milagro de voluntad. También se convirtió en testigo clave contra los herederos del imperio. Pero en 2025 fue asesinado. Su muerte recordó que la violencia no termina cuando una batalla se cierra. A veces espera años para cobrar venganza. Y en medio de todo, quedó Rosalinda. En enero de 2025 había salido de prisión. Su historial había empezado a cerrarse sobre ella desde 2018, cuando fue detenida en un estacionamiento, y logró un respiro con 1,5 millones de pesos. En 2021 volvió a caer y enfrentó una condena de 5 años. Cuando recuperó la libertad, no encontró victoria. Encontró un hogar roto. Apenas un mes después de recuperar el aire de la calle, el hombre por quien había construido un imperio murió lejos de ella, vinculado a otra mujer y a una cabaña que se convirtió en tumba simbólica. Nemesio incluso habría comprado entradas para el Mundial de 2026 como trofeos para aliados, sin entender que su propio calendario terminaría antes del primer silbatazo. La muerte no acepta sobornos. Tampoco respeta planes de lujo. Hoy Rosalinda González Valencia aparece en esta historia como una viuda encerrada en una libertad amarga. Sus hijos están marcados por cárceles, condenas o fuga. Su esposo la traicionó en el tramo más vulnerable de su vida. La mujer de Tapalpa desapareció como niebla entre los pinos. Y el apellido que antes abría puertas ahora pesa como una sentencia. La caída de El Mencho no fue solo una derrota militar. Fue una derrota moral. Empezó mucho antes de los helicópteros, antes de los disparos y antes de la sangre en el bosque. Empezó cuando el hombre que dependía de la lealtad familiar cambió la discreción por el consuelo peligroso de un romance clandestino. Empezó cuando el imperio creyó que podía comprarlo todo, incluso el silencio del destino. Al final Nemesio Oseguera Cervantes murió como vivió, rodeado por el ruido de la guerra. Pero lo más terrible no fue el estruendo, sino la soledad. El hombre que desafió al Estado, que movió fortunas, que sembró miedo, y que vio su nombre convertirse en mito,
terminó reducido a un cuerpo herido en un helicóptero militar. Sin trono. Sin familia. Sin escapatoria. La historia de Rosalinda y el Mencho deja una advertencia dura. Un imperio construido con violencia puede levantar mansiones, comprar empresas, infiltrar instituciones y desafiar ejércitos, pero no puede proteger para siempre a los hijos. No puede curar un cuerpo destruido. No puede evitar que una traición amorosa se convierta en coordenada militar. Y no puede impedir que tarde o temprano la sombra que uno mismo alimentó termine alcanzándolo en el lugar más inesperado.